Bueno, buenos días y muchísimas gracias por atender a nuestra llamada para esta rueda de prensa. En primer lugar, voy a presentar las personas que están conmigo en la mesa, que algunas Jesús lo conocéis. Jesús Orcaray, que es el gerente del Grupo de Desarrollo Rural de toda la zona del Guadalquivir, y bueno, Francisco Laguna, periodista y además, bueno, es especialista en los temas taurinos, digamos que ya con un gran recorrido y amante de todo lo que significa el toreo y muy especializado en los temas de Manolete y del cordobés. Bueno, el objeto de la rueda de prensa es explicaros en el momento en el que estamos trabajando con relación a los proyectos que teníamos con una figura insignia para Palma del Río, como es el cordobés Manuel Benítez Pérez, el cordobés, y el cariño que se le tiene desde Palma del Río. Creo que llega el momento de hacer actuaciones, digamos, para su reconocimiento a su carrera, a su trabajo, a su profesión, y creo que entendemos que el pueblo de Palma, pues a través de ese ayuntamiento, le debe una serie de reconocimientos y también entendemos que Palma del Río se enriquece si también sabe prestigiar a su gente y desde luego también aprovechar la oportunidad que les brinda sus grandes personajes que a lo largo de la historia hacen un beneficio importante para nuestra ciudad. Decir que el ayuntamiento pues tenía muchas ideas sobre el tema del cordobés que estaba planteándose, y también decir que el Grupo de Desarrollo Rural pues también tenía un proyecto importantísimo que nosotros hemos captado como interesante para Palma del Río, que es la ruta taurina de Villa del Río a Palma del Río, de Manolete al Cordobés, cuarto y quinto califa, respectivamente. Nosotros en esa perspectiva en todo momento nos pusimos a su disposición, tanto de Jesús Orcaray como de Francisco Laguna, como personas expertas en los temas turísticos y personas expertas en el mundo taurino, y por tanto hemos estado trabajando y ya llega el momento de que se están concretando las cosas y por ello exponerlas públicamente para que todo el mundo lo conozca. Yo sin más le voy a ceder la palabra a Jesús Orcaray, que impulsó desde el Grupo de Desarrollo Rural de este proyecto que nosotros interpretamos como interesante. Bueno, muchas gracias, alcalde. Buenos días y gracias por habernos llamado para poner un poco en conocimiento en este caso de la prensa, de este proyecto, que yo creo que es un proyecto de gran calado, que ya lo presentamos en su día, como fue la ruta taurina de Manolete al Cordobés, esa ruta del Valle del Guadalquivir. Y yo quisiera poner un poquito en antecedentes de dónde sale este proyecto, de cómo este proyecto empieza a funcionar. Como todos ustedes saben, porque hemos tenido ocasión de hablarlo, desde el Grupo de Desarrollo Rural estamos trabajando por poner en valor un territorio tan nuestro como es el Valle del Guadalquivir, con todos esos proyectos que ustedes saben, de puesta en valor de sus productos más importantes, naranja, aceite, productos ecológicos de la huerta, y haciendo un globo con todo, intentar poner en valor este gran destino turístico que es el Valle del Guadalquivir. Una zona que siempre ha existido, una zona que tiene unos recursos, como vamos a ver a continuación, de gran importancia de cara al turismo, pero que nunca se había identificado con un nombre. Entonces, esa es nuestra estrategia con el destino Valle del Guadalquivir, el poner en valor ese destino. Y un destino que, como digo, tiene recursos importantes de toda índole, desde el punto de vista natural, patrimonial, cultural, etcétera, y queríamos de alguna manera que poner un proyecto, el primer proyecto que fuera piloto, que fuera el que fuera el ejemplo de lo que queríamos hacer, y conociendo la trascendencia que el mundo taurino tiene especialmente en Palma, y bueno, yo por mi condición de palmeño pues lo he conocido de siempre, y cuando allá por el año 2000 y poco tengo la suerte de conocer a Paco Laguna en Villa del Río, y conozco lo que en Villa del Río hay en el mundo taurino, y especialmente porque Paco tiene la colección más importante del mundo de Manolete,
pues realmente pues, se nos despierta la luz, ¿no? Es decir, nos encontramos dos motivos importantes para poner en valor una ruta que es la ruta taurina. Con estos dos polos, Villa del Río, Palma del Río, con esa fuerte presencia taurina, empezamos también a hacer análisis de los recursos que teníamos en el resto del territorio y nos encontramos con infinidad de cuestiones relacionadas con el mundo taurino, que no me voy a extender puesto que no es tampoco el momento, ¿no? Pero nos da lugar a hacer esa gran ruta taurina, que es la ruta de Manolete al Cordobés, llamémosle esa primera ruta del Valle del Guadalquivir, ese primer producto tangible del Valle del Guadalquivir, para que bajo esa temática pues un ciudadano que quiera hacer sus vacaciones pues pueda venir aquí a hacer este recorrido. Dentro de ese contexto, evidentemente, nos ponemos en contacto con los actores fundamentales que pueden poner este recurso en valor, y en este caso con el Ayuntamiento de Palma del Río y con su alcalde, pues le planteamos el proyecto y bueno, hablamos de la potenciación de la figura del cordobés. De momento, pues rápidamente, pues el alcalde mostró su intención de que trabajáramos en ese sentido, y le propusimos dos cuestiones fundamentales. Una, por un lado, el que teníamos posibilidad de ese gran proyecto que siempre a mí me había hablado el alcalde de Palma, del Museo del Cordobés, pues teníamos posibilidad de tener unos recursos fundamentales, puesto que Paco Laguna, además de tener, como digo, la principal colección del Cordobés, de Manolete, también tiene una abundante muestra de cuestiones relacionadas con el cordobés. Con lo cual, bueno, pues le planteamos al alcalde esa posibilidad de que esos fondos que Paco tiene en su casa pues pudieran trasladarse aquí a Palma del Río, al objeto de empezar a poner en marcha ese museo que siempre anheló este pueblo del cordobés. Entonces, eso está trabajándose, ese museo del cordobés. Tenemos ya el desembarco de una primera parte de esa colección de Paco Laguna, que ya está preparándose, se están enmarcando carteles, fotografías, se están preparando vitrinas para traer las cuestiones relativas a libros, revistas, enseres, etcétera. Con lo cual, en breve tiempo, no quiero dar un tiempo tampoco excesivamente claro, porque realmente dependemos de algunas cuestiones técnicas, pero yo creo que en más de un par de meses podemos tener abierto ya en Palma del Río la primera sala, por llamarlo de alguna manera, de ese Museo del Cordobés, con una pequeña muestra para que nos vayamos haciendo ya a la idea de lo que vamos a tener, ¿no? Ese fue el primer proyecto que están dando ya, que, como digo, espero que en un par de meses podamos tener trabajando, y que se va a ubicar en el ala de Caballerizas Reales. Y el otro proyecto, pues que realmente Paco, que tiene editado, bueno, ahora él lo dirá, no sé el número de libros sobre Manolete, sobre Cañero, y otras figuras del toreo, tenía preparado un libro para dedicárselo al cordobés. Ese proyecto se le plantea al alcalde de Palma del Río, y el alcalde de Palma del Río, pues evidentemente acoge ese proyecto, y el Ayuntamiento de Palma del Río pues financia la edición de ese libro del cordobés, que su autor Paco Laguna, y que bueno, pues estamos ya en proceso de edición, está ya en imprenta maquetándose, para que en breve podamos contar con ese libro, que va a ser el primer libro en este sentido del cordobés que el Ayuntamiento de Palma va a financiar, y que quiere, bueno, pues hacer ese homenaje a esa figura de Palma como es el cordobés, y que el pueblo de Palma, según me traslada el alcalde, pues le haga ese regalo a uno de sus más insignes paisanos, ¿no? Sobre el contenido del libro, por eso está aquí Paco Laguna, que bueno, yo le agradezco mucho que haya venido desde Villa del Río, prácticamente está siempre a nuestra disposición, y nos gustaría también que un poco hablaras de cómo va a ser ese libro, el contenido que va a tener ese libro. Yo lo único que puedo deciros es que el libro va a tener una edición importante en número, y que, bueno, pues una edición bastante, llamémosle, de calidad, ¿no? Pero sobre el contenido, ¿quién mejor que Paco para decirlo, ¿no? Se da más palabra a Francisco Laguna. Tú me dices Paco, que es más... Es que a mí me conocen como Paco Laguna, además mis libros van con la firma de Paco Laguna. Bueno. Buenos días.
En primer lugar, a mí me gustaría darle las gracias y la enhorabuena al Pleno del Ayuntamiento de Palma del Río, porque ha sido una cosa que todo el Pleno del Ayuntamiento la ha acogido con mucho agrado, naturalmente capitaneada por su alcalde, José Antonio, que es un hombre implicado mucho en el tema cultural de su pueblo. Naturalmente, a los pueblos los hacen grandes sus hijos, las personas, porque un pueblo deshabitado, naturalmente, es un pueblo muerto. Pues aquí ha habido algo importantísimo para Palma del Río. No vamos a descubrir nada, porque aquí está todo descubierto, pero sí vamos a apostar. Y vamos a apostar por un hijo de Palma del Río que ha hecho, que sigue haciendo y que lo seguirá haciendo grande a su pueblo. Porque no hay que decir el nombre de Palma del Río, quién lo ha paseado en tantísimas páginas de la historia y en tantísimas páginas de todos los periódicos mundiales, desde el Paris Match, el Life, todo lo que ustedes quieran, el nombre de Palma del Río lo paseó un hombre que se llama Manuel Benítez el Cordobés. Entonces, naturalmente, hoy día, que estamos apostando tantísimo por el turismo, una fuente de riqueza en nuestra Andalucía, y una fuente de riqueza como es la cultura, no hay más cultura que la edición de un libro. Porque un libro inmortaliza a esa ciudad, inmortaliza a muchos personajes y además nos da un legado para los que vengan, nos conozcan y sepamos de dónde venimos, que es muy importante en nuestra historia, saber lo que somos y saber de dónde venimos. Aquí hay un proyecto importantísimo porque se han juntado tres pilares fundamentales. El primer pilar es Manuel Benítez el Cordobés, el propio protagonista. Aquí no hay más protagonista que Manuel Benítez el Cordobés. Ese hombre se ha puesto a disposición entera de su pueblo. Además, van a ver ustedes una fotografía dedicada por él a mi pueblo de Palma del Río, que va a ser la joya de la corona de ese museo que ha hablado Jesús, que va a ser la portada también de ese libro, digamos, la que lo abra. Luego está el otro pie, que es naturalmente su pueblo representado por la Casa del Pueblo, el ayuntamiento. Pues el ayuntamiento en pleno, a la cabeza de su alcalde, han dicho, vamos a hacerle un libro a Manuel Benítez del Cordobés. Y luego está naturalmente, más humilde de todo, el que se tiene que ceñir a lo que aquí se ponga, que es el autor, que es un servidor de ustedes. Le quiero decir como autor de ese libro, no porque lo haya hecho Paco Laguna, sino que va a ser una obra que posiblemente sea muy difícil que se pueda superar. Y digo que será muy difícil que se pueda superar porque, primero, el ayuntamiento ha querido que se haga una cosa de calidad, ha apostado por un proyecto de calidad. En segundo, Manuel Benítez el Cordobés ha plasmado su firma en 40, 50 o 60 documentos, fotografías, carteles, incluso ha puesto a nuestra disposición el carnet de piloto, una cantidad de documentación que él le ha dado el visto bueno, y eso es muy importante para un libro, que el propio protagonista lo haya visto página por página y haya puesto el marchamo de su nombre. Y en tercer lugar, gracias a Dios, hemos contado con unos archivos fotográficos muy importantes porque una imagen vale más que 1000 palabras. Y este proyecto que el Ayuntamiento de Palma del Río ha apostado con tanta calidad está a la orden del día por dos motivos. Estamos dentro de Córdoba, capital de la cultura, para el 2016. Esto va a ser un fuerte aldabonazo el que el Ayuntamiento de Palma del Río va a apostar para esa cultura del 2016. Porque un hijo ilustre de Córdoba, de su provincia, va a tener un libro representativo con lo que hoy día se lleva, con la imagen. Este libro va a llevar aproximadamente unas 1000 fotografías, aproximadamente unos 250 carteles, independientemente de otro tipo de documentación, como son cartas, como son partidas de nacimiento, y un proyecto que, se lo digo a ustedes de verdad, que a mí me ha hecho mucha ilusión, porque ha sido su pueblo. Ese pueblo que no vamos a decir si lo tenía abandonado o lo tenía dejado, eso vamos a pasar hoja. La realidad de hoy día es que ese libro va a ser la joya de la corona de ese proyecto que el Ayuntamiento de Palma del Río ha descubierto, porque eso es un descubrimiento, estaba ahí, pero nadie había apostado por él. Tenemos la suerte de Jesús, se da cuenta también, y nosotros decimos, vamos para adelante. Y le digo sinceramente, cuando ese libro esté en la calle, si Dios quiere, de aquí a un mes, va a ser un revulsivo para la propia historia de Palma del Río y para la propia historia de un hijo ilustre, porque no hace falta contar la historia de Manuel Benítez el Cordobés, hace falta demostrarla no para los que lo han visto, porque eso lo vieron en el ruedo, pero es que ya estamos hablando de un hombre
que tomó la alternativa en el año 63 y ya hay muchas personas, mucha gente jóvenes que no lo vieron, pero sí lo van a ver a través de esa obra, porque es una obra gráfica, lo van a ver desde que es un maletilla, desde que está comiendo, como se suele decir, en el campo y robando gallinas, desde que, por ejemplo, lo detienen en Madrid y le aplican la ley de vagos y maleantes, y luego van a ver ustedes cartas, fotografías, con los presidentes de gobierno, con los jefes de Estado, con obispos y con grandísimas personalidades. Es un libro que además lo digo también para que nadie se sienta ni ofendido ni manipulado. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando vean, por ejemplo, una fotografía con Francisco Franco, o cuando vean una fotografía con Kennedy, o cuando vean una fotografía con el obispo de Córdoba, o cuando vean esa fotografía cuando fue a la Casa Blanca con el presidente de gobierno y le pone en sus manos una fotografía, que no crea nadie que estamos hablando de política, que no lo politicen, porque hubo una época que quisieron politizar a Manuel Benítez del Cordobés, sino para que nos demos cuenta que ese águila imperial que volaba de aquella manera, primero había sido un robagallina. Y es muy ilustrativo ver un hombre de Palma del Río que se tuvo que ir porque le aplicaron incluso la ley de vagos y maleantes, que luego llega a la Casa Blanca o llega a un jefe de Estado y lo ponga al servicio de él, porque se ponían al servicio de él, porque la televisión, que era un descubrimiento ya aquí en los años 60, incluso lo utilizan a él, y también va a salir en el libro, porque era un hombre que paraba España. Eso a nosotros nos tiene que servir de una gran satisfacción, porque lo hacía un palmeño. Y cuando esté con esas grandes personalidades, que interpretemos ese sendero luminoso que él descubrió cuando no era nada y lo fue todo. Y ese que lo fue todo, también tenemos que decirlo, que fue gracias a jugarse la vida delante de los toros. No hay un dinero mejor ganado, no hay un prestigio mejor ganado que el que se gana un torero. Y el Ayuntamiento de Palma del Río, y yo como aficionado a la fiesta de los toros, amante de la carrera de Manuel Benítez del Cordobés, tengo que felicitarlo, porque ha apostado por algo que lo necesitaba la carrera de Manuel Benítez del Cordobés. Independientemente de su grandeza, biográficamente no estaba bien tratado. Se lo digo así, y no por decir ni quitar, sino por hacerle justicia al alcalde de Palma del Río, porque ha dicho, quiero una cosa fuera de serie. ¿Podemos hacerla? Vamos a intentarlo. Hemos empezado a hurgar, hemos empezado a tocar esos botones milagrosos que algunas veces se encienden y otras no, y aquí se han encendido. Yo lo único que os pido a vosotros, a la prensa, que cuando este libro se haga realidad, lo interpretéis como yo lo estoy diciendo, como la carrera de un hombre que no fue nada y llegó a serlo todo. Y es más, este hombre que es de Palma del Río hizo algo que es muy difícil también de hacer y va plasmado en el libro, y es un carácter nuestro andaluz de muchos personajes, porque además lo digo, estos territorios nuestros, este Palma del Río, con tantas historias, con esas murallas, suele dar ese tipo de personajes, que no se marean con las alturas, que siguen siendo el mismo, que son muy sencillos, que además siguen siendo del pueblo, que ahí es donde radica el éxito del Cordobés, porque fue un hombre del pueblo y sigue siendo del pueblo. Y digo que sigue siendo del pueblo porque le ha hecho una promesa al alcalde y a nosotros que lo utilicemos para donde queramos. Eso es muy difícil ya con un hombre con la edad que tiene. Y voy a terminar diciéndole, que también debe de quedar ilustrativo, que no hay mejor regalo que un libro. ¿Y saben ustedes el regalo que le va a hacer Palma del Río a un señor que va a cumplir 75 años? Con su propia historia. El Ayuntamiento de Villa del Río y el de Palma del Río se van a unir. Pero créanme ustedes, Manuete está muerto y a Manuete hay que moverlo. Pero el Cordobés está vivo y el Cordobés nos va a mover a nosotros. Que varía mucho de que nosotros movamos a un personaje a que ese personaje nos quiera mover a nosotros. Y ese personaje es un señor nacido en esta ciudad, en Palma del Río, que le sobra dinero, le sobran motivos para estar en la prensa, le sobra prácticamente, no vamos a decir todo porque nunca sobra todo, pero sí posiblemente lo que le vamos a meter es en un poco de lío. Y lo digo entre comillas porque es un hombre con 75 años y lo vamos a invitar a viajar y lo vamos a invitar a muchos actos. Pero a mí, también lo voy a decir aquí, como exijano que soy, porque yo soy natural de Écija, tengo la suerte de que en la historia de Manuel Benítez el Cordobés, y con esto voy a terminar, le voy a contar solamente una cosa ilustrativa
para que vean ustedes hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hemos buscado en ese libro. Yo, como exijano, tengo la satisfacción de que Manuel Benítez el cordobés, en un día de Santiago, se tira como espontáneo por primera vez a una plaza de toros. Lo detienen y lo encarcelan. Y en el Ayuntamiento de Palma del Río está ese expediente. Y en ese libro no va a salir el expediente porque el expediente está ahí para quien lo quiera ver. Pero sí va a salir la entrada de ese día. La entrada de la corrida donde Manuel Benítez del Cordobés se tira por primera vez de espontáneo en una plaza de toros es en Écija. Y hasta ahí vamos a llegar nosotros. Y esa ilustración, yo como exijano, también me considero como palmeño, se la voy a dedicar al alcalde, a la piedra fundamental de este proyecto y a través del alcalde que él quiera hacer el abanico que quiera. Pero yo, desde luego, como autor del libro, se lo tengo que dedicar a este señor porque es que ha apostado muy fuerte por un palmeño. Y naturalmente eso hoy día, como están las cosas y como está el mundo del toro, hay que agradecérselo enormemente. Yo no tengo más que decir.